Marzo del 2021. Tiempos de incertidumbre mundial. Tiempos que nos hicieron valorar la conexión humana. Londres apenas volvía a la normalidad y con menos restricciones, Sarah Everard pasó la tarde en casa de una amiga. Platicaron, convivieron y así llegó la noche. A Sarah le gustaba caminar por la ciudad. De camino a casa, una llamada con su novio le hizo más ameno el recorrido. Y esa fue la última vez que Sarah dijo te amo, nos vemos mañana, ya que minutos después de colgar, Sarah se encontraría cara a cara con su asesino, un lobo disfrazado de oveja y la peor pesadilla de cualquier sociedad. Pero ¿cuál es la historia de Sarah y cómo se pudo evitar su horrible final? ¿Qué onda mi gente? Qué bueno verlos por aquí. Si eres nuevo, bienvenido. Hoy te comparto la historia de Sarah Everard, hermosa mujer con un futuro más que prometedor y un final que nadie se merece. Su asesino juró proteger a la sociedad y se escondió detrás de un uniforme para cometer los actos atroces que sacudieron a Londres y al mundo. Londres, ciudad considerada bosque urbano por las Naciones Unidas, ya que en ella residen casi tantos árboles como ciudadanos. La capital es también sinónimo de lujos y riquezas, lo cual resulta atractivo para empresarios del mundo y es de hecho habitada por más de 250.000 millonarios. Desgraciadamente, Londres, como cualquier otra ciudad, tiene sus peligros. Y Sarah Everard, de 33 años, se convirtió en testigo silencioso de lo que la metrópoli esconde cuando cae la noche. Sarah nació el 14 de junio de 1987 y se convirtió en la quinta integrante de la familia Everard. Fue criada en la ciudad de York, que se encuentra a medio camino entre Londres y Edimburgo. Su papá Jeremy era profesor de la universidad de la ciudad y su mamá Susan era miembro de varias fundaciones de caridad. Tenía una hermana llamada Katie y un hermano llamado James. Sarah era la menor de los tres. Terminó la prepa en la escuela Fulford y obtuvo su licenciatura en Geografía Humana en el 2008 cuando se graduó de la Universidad de Durham. Después de su graduación, Sarah se mudó a Londres, donde empezó a trabajar en una compañía de mercadotecnia. Era residente de Brixton, que es un distrito multicultural al sur de la capital, área mayormente habitada por profesionales jóvenes y conocida por ser una de las zonas más seguras de la ciudad. Sarah era una mujer excepcional e inteligente, que no se detenía a dar su opinión cuando lo consideraba necesario. Sus amigos admiraban su humor sarcástico y su capacidad de entablar conversaciones profundas y de importancia social. Para Sarah, su familia y amigos lo eran todo, y podían contar con ella en todo momento. La caracterizaban su sonrisa efervescente y la forma tan sutil y sensible con la que vivía su día a día. La vida de Sarah no podía estar mejor. Había hecho de Londres su hogar, en su trabajo le acababan de dar la posición de gerente, tenía muchísimos amigos y una nueva y bonita relación. Su novio Josh vivía a unas cuantas cuadras de distancia de su apartamento y tenían planes de vacacionar en Ibiza a finales del verano. Tristemente, para cuando el verano llegó, la vida de Sarah había sido arrebatada de este mundo. Miércoles 3 de marzo del 2021. La ciudad seguía callada y vacía. La vacuna contra el COVID-19 había salido al mercado unos meses antes y la severidad de las restricciones sociales disminuían poco a poco. Sarah se disponía a caminar de regreso a su apartamento después de pasar la tarde en casa de su amiga Rose. Se conocían desde la universidad y se la habían pasado muy bien poniéndose al corriente con sus vidas. Habían reído mucho y era casi como si la pandemia nunca hubiera llegado. Eran alrededor de las 9 de la noche. La casa de Rose estaba en Leithwaite Road, en el afluente suburbio de Clapham, a 4 kilómetros del apartamento de Sarah. Así que le tomaría unos 50 minutos para llegar a casa. Ya en camino, Sarah y su novio hablaron por teléfono por casi 15 minutos. Esa llamada terminó a las 9:28 p.m., justo después de ponerse de acuerdo para verse al siguiente día. La mañana del 4 de marzo llegó acompañada de un sentimiento de que algo no andaba bien.
Rose nunca recibió el típico mensaje de texto avisando que su amiga había llegado a salvo. Esa mañana, Sarah tenía una importante junta de trabajo a la que nunca llegó, y los mensajes de buenos días de su novio habían quedado sin respuesta. De hecho, su teléfono mandaba directo al buzón. Esto no era normal. Sarah estaba en contacto con su familia y amigos todo el tiempo y nunca apagaba su teléfono. Así que Josh, ya preocupado, decidió ir al departamento de su novia para ver qué estaba pasando. Al llegar, llamó a la puerta y desde afuera gritó su nombre. Al darse cuenta de que no había nadie, decidió avisar a los padres de Sarah y contactar a la policía inmediatamente. La familia Everard llegó a Londres no mucho después. Y así comenzaría la intensa y controversial búsqueda por Sarah. La prioridad de los detectives era verificar si Sarah había llegado a casa en algún momento de la noche. Así que empezaron por revisar la cámara de seguridad que apuntaba justo a la entrada de su apartamento. Este video confirmó las horribles sospechas de los detectives. Sarah nunca llegó a casa. Cuando se dieron cuenta, los detectives empezaron por recolectar todos los videos de seguridad del área. Esto incluía las grabaciones de las casas y negocios de la zona, por la cual se creía que Sarah había caminado la noche anterior. Mientras los detectives revisaban los videos con detenimiento y organizaban diversos grupos de búsqueda, la familia de Sarah, sus amigos y la comunidad comenzaron a movilizarse. Las calles de la zona se cubrieron con volantes con su foto, y utilizando el poder de las redes sociales, la noticia de su desaparición se regó con rapidez, convirtiéndolo en uno de los casos más seguidos por la prensa del Reino Unido. Revisar los videos de seguridad tomó su tiempo, pero eventualmente, y gracias a que las calles estaban prácticamente vacías, los detectives identificaron a Sarah en varios de los videos recolectados. A las 9:15 p.m., Sarah fue vista por una cámara de seguridad de una casa. Ella iba hablando por teléfono y caminaba por Bowes Road Junction. En las imágenes se podía apreciar la ropa que Sarah llevaba puesta esa noche: gorro claro, chaqueta y tenis verdes y pantalones estampados. 3 minutos después, a las 9:28 p.m., otra cámara de seguridad la graba caminando por Cavendish Road. Con este par de imágenes, los detectives pudieron darse una idea de la ruta que Sarah había tomado, y también compartieron los videos con la prensa para hacerlos públicos y pedir la ayuda de la comunidad de Clapham y Brixton. Para este entonces, el equipo de búsqueda había acordonado varias zonas de interés para dejar que los perros rastreadores hicieran su trabajo, y con la ayuda de buzos buscaron en los estanques del área con la esperanza de encontrar alguna pista que diera sentido a esta misteriosa desaparición. Desgraciadamente, no tuvieron suerte. Ahora, no pude encontrar el día exacto en que los detectives recibieron esta evidencia, pero eventualmente 2 autobuses públicos que pasaban por esta misma ruta entregaron los videos que sus cámaras grabaron. Estas videosecuencias se convertirían en piezas claves para resolver el caso de Sarah. A las 9:35 p.m., la cámara de un autobús que iba en su ruta en Poinders Road capturó 2 siluetas paradas junto a un auto blanco de modelo Vauxhall Astro. Este auto tenía las intermitentes prendidas. En el video se alcanza a ver que las características de una de las 2 personas coincidían con las de Sarah. 3 minutos después, a las 9:38 p.m., la cámara de otro autobús graba el mismo carro, pero ahora tenía las puertas delanteras abiertas. Las intermitentes seguían encendidas, pero no había personas visibles alrededor, lo cual hizo asumir a los detectives que las personas grabadas por la cámara del primer autobús estaban ahora dentro del auto. Al hacer pública esta nueva información, llegaron 2 nuevos testigos. Un residente de Poinders Road dijo haber visto a una mujer con las mismas características de Sarah siendo esposada por un hombre antes de subir a la parte trasera de un auto blanco. El segundo testigo había encontrado lo que probablemente fue la pista más importante del caso. Al enterarse de la desaparición de Sarah, el testigo recordó que él andaba manejando por Poinders Road la noche de lo sucedido, y así decidió checar la cámara que estaba montada permanentemente en el tablero de su carro. Y en un golpe de suerte, el testigo se percata de que un auto idéntico al de los videos publicados por la prensa lo había rebasado y se había posado justo enfrente
delante de él, lo cual permitió que la cámara grabara las placas con claridad. Cuando los detectives empiezan a darle seguimiento a estas nuevas pistas, no pudieron creer lo que descubrieron. Al ingresar las placas del auto sospechoso al sistema, los detectives se percatan de que el carro era rentado y había sido adquirido en una agencia en Dover, que es una pequeña ciudad a casi 2 horas de distancia del área de Clapham. Inmediatamente se pusieron en contacto con la agencia y es así como descubren que el individuo que había rentado el auto respondía al nombre de Wayne Couzens. Habían pasado 6 días desde la desaparición de Sarah y los detectives finalmente tenían un nombre. Wayne era un policía y aparentemente un increíble y creativo cuentacuentos, ya que cuando la policía fue a su casa para arrestarlo, Wayne les contó una historia digna de un premio Pulitzer. Pero antes de enseñarte el video de su arresto, déjame te cuento un poco más del pasado de Wayne. Wayne Couzens, de 48 años, nació en Dover, ciudad perteneciente al condado de Kent, que está ubicado al sureste de Inglaterra. Trabajó como mecánico en el taller de su familia por años. En su juventud formó parte del ejército y un par de años después de terminar su servicio, se casó con Elena, mujer originaria de Ucrania con la que tuvo 2 hijos. A finales de sus 30 decidió unirse a la fuerza policíaca del condado de Kent. Luego, en el 2011, se unió a la Policía Nuclear Civil y ya con varios años de experiencia fue transferido a la Policía Metropolitana, donde eventualmente en el 2018 pasó a formar parte del Escuadrón de Protección Diplomática, situada en el Palacio de Westminster en Londres. Wayne estaba autorizado para cargar con un arma de fuego y una placa de policía. Básicamente, su trabajo consistía en dar protección a eventos de alto perfil, como eventos de la familia real y embajadas. Sus vecinos y conocidos lo describían como un hombre buena gente, amigable y muy articulado. Ahora, este horrible humano no era tan discreto, ya que en más de una ocasión fue reportado por indecencia sexual pública o, en otras palabras, exhibicionismo. Y es aquí donde este caso de verdad me rompió el corazón y me llenó de enojo e impotencia, ya que la indiferencia de las autoridades jugó un papel enorme. Y lo peor es que este es solo un ejemplo. Yo creo que en la mayoría de los países lidiamos con la indiferencia de las autoridades de la misma forma. El 13 de noviembre del 2020, cuando se suponía que Wayne debía estar en servicio, fue reportado por una ciclista que se llevó el susto de su vida cuando este ridículo salió desnudo de entre unos arbustos mientras se masturbaba. El 14 de febrero del 2021 fue reportado por exhibirse enfrente de una empleada de McDonald's al sur de Londres. Y el 27 de febrero, solo 4 días antes de la desaparición de Sarah, se volvió a exhibir en otro McDonald's de la ciudad. Y para vergüenza de la policía de Londres, los reportes fueron completamente ignorados. Tuvieron la oportunidad de detenerlo y de haber actuado a tiempo, tal vez, y solo tal vez, Sarah seguiría viva. Martes 9 de marzo, como dije, 6 días después de la desaparición de Sarah. Los detectives llegaron al domicilio de Wayne, ubicado en Freeman's Way, perteneciente al condado de Kent. Y al empezar su interrogatorio, Wayne dijo no conocer a Sarah, y después se inventó esta colorida historia. We're here to talk to you about Sarah. I'm going to show you a picture. Do you know Sarah? I don't know. Okay. Sarah went missing on Wednesday, and her parents obviously and her family are really worried about her. The inquiry that's been conducted so far has led us to come and speak to you about it and to see what we know about Sarah. Okay. So, do you know where Sarah is? No. Right. Okay. Do you know anything about what happened to her? I know that she went missing up in London somewhere. About a week ago or so. Just from what I've got on the news. Okay. Have you ever personally met her? No, not personally, no. Have you had any interactions with her at all? No, why would I have personal interactions with her? It's very difficult because I can't go into a lot of the evidence because obviously that would require, that's not part of what an urgent interview is, okay? This interview is just about trying to find her. Because Sure. she's been missing for a while Well, now. I'm sat in handcuffs and you're asking me what I know her. So you must have something
to say that I know her. Well, as I said, you've been arrested on suspicion of kidnap, and we believe that you've been involved in her disappearance, and that's why we're here, to look for her and to try and find her. And that's why we're talking to you now, is to try and get you to have a good think about it, and tell us anything you can about whether we might be able to find her. Okay, well, I am in financial, and I've been lent on by, I don't know who they are. They're a group, a gang, whatever, and they told me, right, I need to go and pick up girls and give them to them. So I said, not happening, and it then came through that they're gonna harm my family, take them away, and they'll use them instead. At that point I had no option to try and find somebody, so I was told a place to take her. That's it. That is all I know. And to this group of people. Tell me about them. I need to find her. Tell me everything you know that I Okay. hope that you'll help me. There was a white Sprinter van. I still don't know. I don't know. I just parked my car up, and then the van come up behind me, flashed me. They all jumped out, and then they took this girl. They said, "You've done good," and I don't know whether my family's going to be alright still. But they threatened to take my family away from me. So at that point, I'm doing what I can to protect my family. That's it. Vaya cuento. Una cosa que me parece muy curiosa es cómo el patrón de este tipo de criminales se repite una y otra vez. Primero muy machitos, haciendo sus porquerías, y después, cuando ven las consecuencias de sus actos venir, ya muy blanditos y seditas, se inventan historias hasta de donde no. O sea que son incapaces de hacerse responsables por sus acciones. Los detectives lo arrestaron y se lo llevaron a la estación de policía acusado por secuestro, ya que hasta ese momento no habían encontrado el cuerpo de Sarah. La esposa de Wayne, Elena, fue también arrestada por sospechas de asistir al agresor. La pobre mujer no tenía ni idea de lo que su esposo había hecho. Y una vez que los detectives tomaron su testimonio, la pusieron en libertad sin ningún cargo. En cuanto fue arrestado, los detectives obtuvieron órdenes de cateo para las propiedades de Wayne. Confiscaron su auto, revisaron su casa y también un terreno que le pertenecía al sospechoso en las afueras del condado. El área llamada Hoatswood se llenó de miembros del equipo de búsqueda, incluyendo a varios perros rastreadores, buzos y profesionales forenses. El 10 de marzo, un día después del arresto de Wayne, una bolsa de constructor encontrada en un estanque a menos de 100 metros del terreno perteneciente al detenido fue recuperada a las 4:20 de la tarde. Desgraciadamente, la bolsa contenía restos humanos. El cuerpo estaba en condiciones irreconocibles, y no fue hasta el 12 de marzo, después de recibir los resultados de los registros dentales, que pudieron confirmar que se trataba del cuerpo de Sarah. La investigación por fin tomó forma, y el rompecabezas al fin estaba completo. Y ya con toda la información en las manos, no les fue difícil a los detectives concluir que este hombre había planeado clínica y meticulosamente cada paso que dio esa noche. De hecho, había venido planeando su asalto por varios días. Lo único que le faltaba era una víctima. El 28 de febrero, Wayne reservó el Vauxhall Astro color blanco usando su información personal en una agencia de rentas en Dover. También ordena un protector de alfombras adhesivo para auto y una llave para esposas por medio de Amazon. El 3 de marzo, a las 7 de la mañana, Wayne había terminado un turno nocturno de 12 horas protegiendo a la embajada de Estados Unidos en Londres. Inmediatamente después de salir de su trabajo, se dirigió a Dover para recoger el auto que había rentado unos días antes. Ya con el auto en su posesión, manejó de regreso a Londres, donde cámaras del área captaron su presencia. Después manejó hasta la zona de Clapham y ahí esperó hasta que se hiciera de noche.
Por otro lado, a las 9 p.m., Sarah salía de la casa de Rose en Leithway Road, que está muy cerca de Clapham Junction. A las 9:28, una cámara en Cavendish Road la graba al pasar, y 4 minutos después, una cámara montada en un carro de policía confirma que hasta este punto Sarah seguía camino a casa. A las 9:34, Wayne, quien había estacionado el auto rentado en Pointage Road, detiene a Sarah enseñándole su placa de policía antes de esposarla. Y es durante este intercambio que las cámaras de los autobuses la captan a las 9:35 y a las 9:38 p.m., respectivamente. Después de cometer su falso arresto y con Sarah en el asiento trasero del auto, el indecente policía agarra camino hacia el condado de Kent. Ya para las 11:43 p.m. se encontraban en Dover, donde Wayne estacionó el auto rentado y transfirió a Sarah a su carro personal de la marca Seat. Entre las 11:53 p.m. y las 12:57 a.m., el celular de Wayne hizo contacto con la torre telefónica de una pequeña villa en el condado de Kent. Los detectives creen que es en ese momento que Wayne abusa sexualmente de Sarah. A las 2:34 a.m. de la madrugada del 4 de marzo, Wayne pasa a una gasolinera de Dover para comprar algunas bebidas. Los investigadores piensan que para este momento, este degenerado ya había estrangulado a Sarah, presumiblemente con su cinturón de policía. Ya que adquirió sus bebidas, Wayne manejó hasta su terreno en Hoteswood, donde su carro fue capturado por las cámaras de seguridad del área entre las 3:22 y las 6:32 a.m. Es ahí donde dejó el cuerpo sin vida de Sarah Everard. Después, con la misma, manejó de regreso a Dover para cambiarse al auto que había rentado, no sin antes comprarse una tarta y un café, porque ya sabes que hay que mantenerse bien alimentado. Inmediatamente después de llegar hasta donde estaba su auto personal, Wayne manejó hasta Sandwich, que es una pequeña villa del condado de Kent, donde se deshizo del celular de Sarah tirándolo en un arroyo del área. La tarde del 4 de marzo, Josh, novio de Sarah, la reporta como desaparecida. El 5 de marzo, poco después de las 11 de la mañana, una cámara de seguridad de una gasolinera en Whitfield graba a Wayne mientras compraba un contenedor para después llenarlo de gasolina antes de salir del lugar. Después manejó a su terreno en Hoteswood para quemar el cuerpo de Sarah dentro de un refrigerador viejo que tenía en su propiedad. El carro fue, una vez más, capturado por una de las cámaras del área a las 12:37 p.m. A la 1:47 p.m. pasó a una tienda de herramientas para adquirir 2 bolsas de construcción. De ahí regresó a su terreno, puso el cuerpo quemado de Sarah en una de las bolsas para después deshacerse de él en uno de los estanques a menos de 100 metros de los límites de su propiedad. El 6 de marzo, Wayne manda un correo electrónico a su supervisor explicando que le gustaría regresar su arma de fuego, ya que estaba pasando por un momento de mucho estrés. Y le avisa que no se presentaría a trabajar al siguiente día. El 7 de marzo, y este dato de verdad me revolvió el estómago, Wayne llevó a su esposa y a sus 2 hijos a pasar el día en su terreno en Hoteswood, el mismo lugar donde había profanado con el cuerpo de Sarah. Todavía tuvo la audacia este hombre de llevar a su familia. De verdad que mi cerebro no da para entender los límites de este degenerado. Pero bueno, el 8 de marzo, a pesar de que Wayne debía presentarse a trabajar, se reportó como enfermo de nuevo. Al siguiente día, 9 de marzo, Wayne trata de resetear su teléfono 1 hora antes de que los policías llegaran a arrestarlo por secuestro. Para el 14 de marzo, los policías habían acordonado una extensa área de Sandwich, donde eventualmente los buzos lograron encontrar el celular de Sarah. La búsqueda por Sarah había terminado, y para la familia Everard y las personas que la amaban, me imagino no había más que dolor y sufrimiento, enojo y rabia. Sarah amaba vivir e inspiraba a su gente a vivir mejor, hasta que un completo extraño, un oficial de policía, la secuestró, violó y asesinó sin piedad y sin remordimiento.
El funeral de Sarah tomó lugar el 22 de mayo en la iglesia de Heslington, que está a corta distancia de la ciudad de York, donde Sarah fue criada. El ataúd se mantuvo cerrado y el duelo de sus seres amados era más palpable que nunca. El 1 de junio se dieron a conocer los resultados de la autopsia. La causa de muerte fue enlistada como compresión del cuello y estrangulamiento, confirmando así la teoría de los investigadores de que Wayne había usado su cinturón de policía en contra de Sarah. El 9 de julio del 2021, Wayne Couzens se declaró culpable por secuestro, violación y asesinato. Después de esta audiencia, se dio a conocer que había habido otro reporte en contra del policía hecho en el 2015 por andar manejando desnudo de la cintura para abajo, tratando de exhibirse. Les digo que este tipo es el más ridículo, admitiendo que el hombre estaba en el sistema desde hacía años y que había suficiente información para suspender sus licencias y aprender a Wayne. Wayne Couzens permaneció preso mientras llegaba su juicio, que fue llevado en la Corte Criminal de Inglaterra, Old Bailey, el 29 de septiembre del 2021. Y un día después, el 30 de septiembre, fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El juez que llevó su caso dijo que la severidad de su castigo es directamente proporcional a las acciones del detenido y que al usar su posición como policía para engañar a Sarah, había perdido cualquier derecho de caminar libre por las calles de nuevo. Y muy bien por esta juez, aunque el castigo definitivamente llegó muy tarde. Menos de un mes después de su juicio, Wayne y su abogado trataron de apelar la sentencia. Apelación que fue completamente negada en julio del 2022. Y de hecho, a principios de marzo del 2023, se le añadieron 19 meses a la condena de Wayne, ya que los reportes por exhibicionismo por fin fueron tomados en cuenta. Se les hizo un poco tarde, pero bueno, ya después de todas estas consecuencias, vaya, ya lo hicieron más bien por vergüenza, yo creo, pero ok. Y ya para cerrar, les quiero contar que el 13 de marzo del 2021, que fue 3 días después de que el cuerpo de Sarah fue encontrado, se organizó una vigilia en el área de Clapham, donde asistieron cientos de personas, en su mayoría mujeres que estaban hartas y furiosas de no poder caminar en las calles sin miedo, y que están cansadas de no poder confiar ni siquiera en quien se supone debería de estar para cuidarlas. Recordemos que durante este tiempo aún había restricciones del COVID-19, pero la gente aún así se pusieron sus máscaras y salieron a honrar la memoria de Sarah, pedir justicia y exigir un cambio. ¿Y qué crees que hizo la policía de Londres? Y por una parte se entiende porque el tema del COVID estaba muy delicado todavía. No todas las personas estaban vacunadas. Pero en medio de una sociedad tan cansada y adolorida, siento que los policías de Londres pudieron haber hecho su trabajo de una forma más humana y respetuosa. Pero esa es solo mi opinión y espero que tú me cuentes qué piensas en los comentarios. Hoy Sarah tendría 37 años y estoy segura que su vida sería exactamente como ella lo imaginaba. Porque Sarah era una mujer que no tenía miedo de vivir, expresar lo que sentía y salir a la vida para conseguir lo que quería. Descanse en paz, Sarah Everard. Esta tragedia pudo ser evitada, pero un sistema que nos falla una y otra vez nos hace preguntarnos, ¿para quién diablos pagamos nuestros impuestos? Este asqueroso vivió de la sociedad por años, sociedad que él mismo juró proteger. Qué pena que las cosas estén tan chuecas. Y nada, mi gente, si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó la cobertura de este caso, no se te olvide suscribirte. Cuídense muchísimo, cuéntame qué piensas y nos vemos para la próxima. Cambio fuera. Ay, empuja muy fuerte, papá. Es guapo. Es guapísimo. Ay, sí, I love you.